Países como el nuestro lamentablemente han perdido el control de sus recursos naturales y con ellos un margen de maniobra en la geopolítica y ante el poder económico. Vivimos una nueva etapa de desposesión, de despojo a través de la actividad extractiva, principalmente la minería. Las comunidades originarias son precisamente víctimas de la ambición de las grandes transnacionales, de las compañías nacionales, quienes nos saquean, se llevan el oro, se llevan la plata y a cambio nos dejan contaminación, nos dejan drama, nos dejan pobreza. Porque la verdad no peca, pero se incomoda, lo analizamos. De acuerdo con el Anuario Estadístico de las Actividades Extractivas en México, elaborado por Fundar, la aportación de la minería a las finanzas públicas a través de la recaudación fiscal fue de apenas el 0.52%. El 0.52%. En términos de los empleos, la industria minera aporta apenas el 0.66% de los puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay otros sectores, como por ejemplo el agropecuario, que generan el 3.5%. Los empleos asegurados en las actividades extractivas lo han logrado, no han logrado superar los 140,000. Bueno, ¿esto qué representa? Representa menos del 1% del total del empleo asegurado de este país. Más allá de la escasa generación de empleos, los proyectos mineros en los territorios pues tampoco dejan derrama económica que permita a los pobladores de esas regiones acceder a un mejor nivel de bienestar. Cheque los datos. En el 49% de los centros productores de oro, el 49% de la población vive en condiciones de pobreza y el 54% no percibe un ingreso que le permita adquirir la canasta básica de alimentos. En tanto que en los centros productivos de plata, o centros productores de plata, como usted guste, el 64% de la gente percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, está en condición de pobreza. Un claro ejemplo de que la minería no ha producido el desarrollo del que tanto presumen las empresas dedicadas a esta actividad, pues es Zacatecas, ¿no? Que lleva más de 470 años de saqueo de recursos minerales y, por supuesto, también de deterioro ambiental. En el gráfico número 3, el régimen de concesiones de México es prácticamente el más favorable para las empresas en el mundo. En el mundo. ¿Por qué? Porque las concesiones se otorgan hasta por 50 años y son prorrogables por otro periodo de 50 años, 100 años. México vive una escalada en la conflictividad socioambiental vinculada precisamente a la minería que genera desplazamientos de poblaciones, genera también, por supuesto, daños ambientales, genera incremento del estrés hídrico, afectaciones a la salud y rompimiento del tejido social en las localidades en las que se instalan los proyectos mineros. Vamos ahora con una interesante charla con el ingeniero Miguel Mijangos de REMA, quien habla precisamente sobre este tema. Y seguimos analizando para usted, por supuesto, el tema de la minería y qué mejor que un experto en la materia, Miguel Mijangos, a quien saludo con muchísimo gusto. Miguel, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en La Cruda Realidad. Hola, buenas tardes, Jesús. Pues estamos bien consternados porque hace apenas unos días en Sonora asesinaron a 2 de nuestros compañeros del Ejido del Bajío, justo con el tema minero y justo con toda esta relatoría de la impunidad que sigue cabalgando a todo lo que da. Fíjate ahorita que tocas este punto del asesinato de 2 personas a causa precisamente de esta disputa por el tema de la minería. Las grandes empresas, los grandes personajes detrás precisamente de estas minas, de estas obras que arrasan en contra de las comunidades y arrasan contra aquellos que se atreven a oponerse. Así es, justo este asesinato está vinculado pues con uno de los grandes empresas, el recién retirado Bayeres, ¿no? Con Grupo Fresnillo, con la minera Petmon. A pesar de que este ejido ha actuado bajo derecho desde hace muchos años y que tiene cerca de 50 resoluciones a favor, sentencias a favor, no han sido aplicadas ninguna de ellas. Y a cambio han recibido asesinatos, extorsiones, detenciones, desapariciones
y justo ayer se repitió otra vez este acto con el compañero José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, que fueron sustraídos de su domicilio, asesinados y luego aventados así en la calle con unas cartulinas con los nombres de los siguientes ejidatarios que están siendo amenazados justo por reclamar sus derechos por una invasión ilegal, ya con sentencia definitiva del magistrado a partir de esta minera Petmon, ¿no? Que es subsidiaria del grupo Peñoles. Al más puro estilo de la mafia, que dejan los cadáveres con carteles de advertencia para que no continúen precisamente oponiéndose. Es la forma de operar de las transnacionales, mi querido Miguel, en contra de las comunidades, porque vivimos en un país, tú lo sabes mejor que yo, en donde muchos activistas han perdido la vida precisamente por defender los recursos naturales. Sí, mira, lamentablemente es un problema que no está relacionado con los grupos ilegales, ¿no? Hoy conocidos como el crimen organizado, nosotros ya en la REMA hemos reconceptualizado, no nosotros, sino muchos actores y grupos, que el crimen organizado es el sistema. Y entonces operan en contubernio empresas, gobernadores, operadores, las fiscalías, ¿no? Que abren carpetas de investigación y nunca les dan seguimiento, las Fuerzas Armadas legales, ¿no? No en pocas ocasiones, en este caso, que no es el único, en el Bajío, ahí en Sonora, pues llegó la Policía Municipal, Estatal, la Fiscalía, llegó la Sedena, llegó la Marina y llegó el crimen organizado, todos actuando con la misma agenda, ¿no? Tratando de presionar, de intimidar y hacer que pues, los ejidatarios cedan su territorio para la extracción de metales. Vivimos, te lo comentaba en alguna ocasión en radio, te lo pregunto de nuevo, vivimos una época de despojo, de recolonización. Sí, sin duda. Mira, desde que el capitalismo se transformó y dejó de ser una propuesta social, aunque estaba vinculada al poder económico y que fue trastocada por el poder empresarial, pues el sistema capitalista dejó de ser un actor social y se volvió un actor literalmente comercial. Conforme fue dominando en el mundo, empezó a establecer un marco homogéneo de vida, ¿no? O sea, basada, por supuesto, en la matriz energética, vinculada a los hidrocarburos, pero luego a partir de la expresión de crecimiento hacia los servicios, pues empezó un saqueo impresionante porque la lógica del capital es que todos consumamos lo mismo y que no aprovechemos la diversidad de los territorios y las diversidades y multiculturalidades de los pueblos que no tienen por qué, ni tenemos por qué estar consumiendo todos lo mismo. Cuando nosotros hacemos una relación con casi ya 8,000 millones de habitantes en el mundo, y si la lógica, por ejemplo, de Carlos Slim es a todos vendernos celulares, un celular por cada habitante, bueno, eso tipificado en proyectos de extracción minera, pues es una barbaridad. O sea, no hay planeta que nos alcance para poner disponible tal cantidad de insumos a partir de un elemento que se llama teléfono celular. No es casual las expresiones que tenemos con la problemática del calentamiento global, ¿no? Que sutilmente le dicen cambio climático, como si el cambio climático en términos evolutivos estuviera transformándose, ¿no? Pues es esta expresión extractivista vinculada a que todo es mercado y que nos está llevando literalmente al precipicio antes de cualquier otro cálculo que hace 50 años no teníamos previsto. Con el agotamiento del petróleo, el crecimiento del aprovechamiento de insumos que son menos abundantes en el planeta, por ejemplo el litio, tan sonado y que incluso erróneamente dicen que México es una potencia. Bueno, no sé si vamos a llegar a ser una potencia o no, porque ni siquiera tenemos datos fidedignos como para sostenerlo, pero en nada se compara la cantidad de litio disponible en el mundo como por ejemplo con el petróleo. Si queremos hacer una sustitución o una transición energética hacia eso, primero hay una falsa premisa, no lo vamos a lograr porque no alcanzamos, ¿no?, a cubrir eso. Y segundo, estas nuevas matrices energéticas, ¿no?, por ejemplo, los parques fotovoltaicos, los parques eólicos, efectivamente, ya que están funcionando, prácticamente no tienen emisión, cero emisiones de dióxido de carbono, pero su proceso de construcción puede incluso, en algunos casos, por ejemplo, un parque eólico, consumir hasta 26 veces más que una hidroeléctrica.
en términos de acero, en términos de hidrocarburos, ¿no? Y entonces justo esta transición sin cambiar nuestro modo de vida, sin cambiar nuestro modelo de consumo, está generando que el proyecto extractivo, desde nuestro punto de vista más agresivo, que es la minería, pues está acabando rápidamente con el territorio porque afecta de manera permanente la vida en general. O sea, rompe la estructura de las cuencas, rompe la biodiversidad, elimina toda la cubierta vegetal, destruye todas las cuencas, todos los mantos freáticos, y a partir de ahí tienes pues una aparición gigantesca de enfermedades en las comunidades que son el binomio perfecto para que luego venga la tercera expresión, que es el desplazamiento forzado. Cuando hay un pueblo que además de que su territorio sí tiene oro, pero también donde viven, pues es mejor que se vayan, porque lo que sigue es justo explotar abajo de las casas, como le está haciendo el señor Carlos Slim en Salaverna, ¿no? A partir de su proyecto que es subterráneo, un día quiso transitar a hacer a cielo abierto y como la gente no se quiso salir, empezó a dinamitar abajo de la comunidad en el Pozo 8 para provocar hundimientos. Entró en contubernio con Protección Civil del Estado de Zacatecas, declararon una falla geológica y a partir de ahí autorizaron el desalojo violento de la gente que ni siquiera alcanzó a sacar las cosas de sus casas. Así, en este modelo de impunidad y de fuerza es donde pues las resistencias están tratando de sostenerse y de florecer. Miguel, este discurso que nos han lanzado durante tantos años las autoridades de que la minería es positiva para el país, me queda claro que es una falacia, es una narrativa que se cae por sí sola, porque por lo que veo los datos que tenemos y más, la minería ni ayuda a mejorar el trabajo, ni a generar más trabajo, ni las ganancias se quedan en México. Sí, ese es justo el otro discurso que no hay forma de que lo sostenga, ¿no? Mira, en términos reales, el sector minero como tal no aporta más allá del 1% del Producto Interno Bruto como sector, ¿no? Uh-huh. O sea, nada. Si nosotros lo pudiera, en sus mejores años llega a aportar el 2.3%. Si uh-huh. nosotros lo comparáramos con el sector primario del sector agropecuario, el sector agrícola y el sector pesquero, que son sectores que están deprimidos desde hace muchísimos años en México, porque literalmente están abandonados a su suerte con subsidios raquíticos. Ese sector, así como está deprimido, aporta 3.4% al Producto Interno Bruto, pero además su capacidad de generación de fuerza de trabajo es impresionantemente mayor a los 300,000 empleos que en todo el país genera la minería, pero que además son empleos pues, literalmente temporales, ¿no? Porque con la velocidad de extracción que hay hoy en día, pues una mina generalmente trabaja 20, 25 años y se van a otro lugar a destruirlo, y entonces toda la gente queda abandonada, algunos podrán irse a otro proyecto, pero generalmente generan un proceso de abandono del campo terrible. Entonces no hay forma de que se sostengan como una alternativa, ¿no? Permítame hacer un pequeño paréntesis en esta charla con el ingeniero Mijangos. En México, tan solo las empresas mineras canadienses establecidas controlan el 60% del total del oro extraído. El restante 40% se divide entre empresas mexicanas, un 30%, y estadounidenses, 10%. Empresas como, por ejemplo, Agnico Eagle Mines, Torex Gold, First Majestic, Equinox Gold, así como también Alamos Gold y por supuesto Pan American Silver, poseen la concesión de 6 de las 10 minas más importantes radicadas en territorio mexicano y que, ojo, extraen alrededor de 35,000 de los 70,000 kilogramos de oro que se producen al año en este país. Cabe destacar que México se encuentra entre los 10 principales productores de oro a escala mundial y que ese potencial no se traduce en beneficios para la población. No existen. Tan solo entre el 2006 y el 2012, el Calderonato, el gobierno mexicano entregó en concesión 35.5 millones de hectáreas, algo así como el 20% del territorio nacional, a un plazo de hasta 50 años con posibilidades de prorrogarla. De tal manera que el 60%, escuchen, 60% del territorio mexicano, la superficie mexicana, está en manos de corporaciones extranjeras. Seguimos escuchando al ingeniero Miguel Mijangos. Miguel, ¿es un problema, es un respaldo a la minería sistémico? Es decir, no importa el partido político, no importan los colores partidistas, a final de cuentas todos son parte de esta misma mafia. Sí, hay una razón.
¿no? O sea, digamos que como buenos políticos siempre heredan parte de los problemas que se gestan en los momentos en los que hay, en términos políticos, cambios estructurales. Ya hemos tenido varios en el país. El más importante, no hay duda, que lo gestó Carlos Salinas de Gortari, porque justo ahí fue donde se dio la apertura, ¿no?, de los bienes naturales que tenemos en México, que antes estaban protegidos por las leyes. Justo a partir del establecimiento de los tratados de libre comercio, pues se crearon condiciones para que no importa qué partido gobierne. O sea, lo único que puede transitar es si le vamos a dejar los bienes naturales al sector privado, no sé, no importa si es de mexicanos o de extranjeros, o si nacionalizamos. Pero el modelo sigue siendo el mismo. Pongo, digamos, el caso mexicano, donde en el tema minero, pues literalmente no tenemos una paraestatal, todo está cedido a empresarios privados mexicanos y del extranjero, ¿no? Y donde evidentemente lo poco que te pudiera dejar el sector, pues no se reparte en la población, pero exactamente así lo tiene Bolivia, que es el caso contrario. Bolivia tiene nacionalizado todo el sector, pero el modelo sigue siendo igual de dañino. O sea, no está cambiando su modelo de consumo, simplemente está haciendo que el reparto de las riquezas, que el reparto de la utilidad, bueno, pues sí tenga una mejor proceso de distribución a nivel social. Pero acá lo que nosotros ya estamos, y desde la REMA, desde hace muchos años cuestionando, es que ese modelo extractivo debe de parar. O sea, debemos de prohibir la minería que está vinculada a la técnica de cielo abierto y de tumbo y relleno, y hacer un replanteamiento de realmente qué es lo que necesitamos como país desde la actividad minera para sostener nuestras condiciones en función de lo que tenemos y de lo que somos. Porque efectivamente del grueso de los metales que obtenemos en este país, ¿no?, los metales preciosos y los otros metales, prácticamente el grueso se va al mercado. Y entonces nos regresan, ¿no?, el oro que se llevan y el cobre y la plata y los conductores que sirven para hacer un celular, pues nos regresan a México hecho celular con un valor agregado. Y entonces nosotros siempre estamos dotando, no solo nosotros como México, yo me atrevería a decir que todos los pueblos que tienen una riqueza multicultural, o sea, muchos pueblos viviendo de uno solo, pues ahí es donde está la riqueza de bienes naturales de todo el mundo. Y justo esos pueblos son los que están siendo atacados por el modelo extractivo, porque ahí es donde está la abundancia que requiere el sistema capitalista para que ellos puedan vivir en sus excesos. Y esa es la contradicción que tenemos, ¿no? O sea, de nada nos sirve que nosotros acá quisiéramos hacer un proceso, por ejemplo, de transición a energías verdes o limpias, que no existen, pero digamos que si fuera así, si los otros países dominantes siguen con el modelo de extracción para que ellos sigan viviendo en su condición de generación de dióxido de carbono, que es impresionantemente más grande que lo que tenemos en el resto del mundo. Ese modelo es expropiación y literalmente es una acumulación por desposesión. Entonces ellos van acumulando más riqueza y de donde la extraen van generando más pobreza. Y entonces el tema de la distribución no es la salida, porque por ejemplo, si supusiéramos que López Obrador quisiera nacionalizar, vamos al mismo barranco. Tenemos que cambiar nuestra forma de cómo estamos viviendo, porque si no, no vamos a poder soportar solo cambiando un componente por otro, porque ya los más grandes ya no los acabamos. Gas, petróleo, agua, ¿no? Cada vez tenemos más problemas de agua. Esos insumos que nos permitían, carbón, ¿no?, que nos permitían hacer un proceso hace muchos años, no muchos, hace 60 años, en el cambio de desarrollo que nos vendieron con la industrialización, hoy esos componentes prácticamente se están acabando, pero los otros componentes que tenemos disponibles a partir de lo que la ciencia y tecnología nos está ofreciendo no son tan abundantes. Y ese es un problema. Incluso para el reciclaje, ¿no? Yo te diría que hay un elemento, no recuerdo ahorita su nombre porque es tan raro, en un teléfono. La cantidad que requiere ese teléfono es 0.003 gramos, ¿no? Es tan pequeñita esa cantidad que ni siquiera nos permite la posibilidad de reciclarlo. O sea, es literalmente un desecho que una vez que se deja de usar, pasa justo a los pasivos ambientales. Y entonces tenemos un problema donde le seguimos dando la vuelta, nada más que vamos cambiando un elemento por otro, pero no cambiamos el enfoque. Y esa es la discusión que no se está haciendo en México, que no se quiere hacer.
Nosotros no tenemos líos con que López Obrador quiera hacer una transición energética o si quiere seguir con Dos Bocas. Nuestro lío es que no hay un cambio de enfoque, no hay un cambio de dirección. Y entonces lo único que estamos haciendo es o nacionalizamos y el proceso sigue hacia el barranco, o privatizamos y el proceso sigue hacia el barranco, o hacemos estructuras mixtas, que es justo lo que está pasando ahorita con López Obrador. Leamos Tren Maya. Tenemos inversión privada, inversión del Estado, ¿no? Hasta ejecución del Estado a partir de las Fuerzas Armadas, pero el rumbo sigue siendo el mismo. No lo cambiamos porque seguimos pensando que la infraestructura genera desarrollo, genera capital, genera trabajo, genera empleo, pero no es cierto. Se agota rápido y está muy segmentado. Y genera, corrige por favor Miguel, daños en la salud de las comunidades. ¿Cuántas personas no pierden su salud, los niños, demás, precisamente por esta contaminación que genera este proceso extractivista? Es terrible. Lo de la contaminación puede ser tan grave que, bueno, de hecho es gravísima, pero no está para nada como contabilizada, ¿no? En el proceso del modelo. Mira, la verdad es que si el modelo extractivo considerara los daños al ambiente y los daños a salud, sería inviable económicamente. Justo por eso es viable, porque no considera la cantidad de daños que le genera a las poblaciones circunvecinas, ni tampoco los daños ambientales que se trasladan más allá de las fronteras de las comunidades donde es extraído el metal. Obviamente por acciones del viento y por las cuencas hidrográficas, es decir, por el flujo del agua, pues tenemos expresiones que pueden llegar a transmitirse a lugares más allá de 100 kilómetros de distancia, por ejemplo, ¿no? Con el tema del agua. Y entonces ahí tienes problemas permanentes, ¿no? Que se repiten y que además se agudizan, no solo a partir de lo cotidiano, o sea, tú tienes una contaminación permanente, se agudizan cuando sucede un accidente y se rompe un dique, como en el río Sonora, por ejemplo, y ¡fum! ¿No? En un solo acto avientas millones de toneladas de una sustancia acidificada que en su paso automáticamente mata todo. Y entonces no solo genera este problema de cambiar la acidez del agua, sino que en su paso va dejando un montón de metales pesados y que esos ya no tan fácil se van con las corrientes, quedan ahí, se van al subsuelo, se quedan en las plantas y entonces empieza un ciclo, ¿no? De absorción por diferentes componentes de los metales y entonces una vaca come pasto, yo mato la vaca, me como la vaca y el metal se va brincando de una especie a otra. Y esos sí son un problema porque son bioacumulativos y son los que generan daños en los ojos, daños en la piel, daños en los riñones, en los pulmones, en fin, sí hay un problema de daños estructurales. Si en alguna ocasión les interesa, podríamos hacer una presentación con ustedes porque hemos documentado casos de la empresa más multipremiada del mundo, anteriormente la Goldcorp, ahora ya la compró la Newmont, y trabajamos en 3 países, en México, en el proyecto de Carrizalillo en Guerrero, en Guatemala, en el proyecto de San Miguel Iztahuacán y en el proyecto de Valle de Siria en Honduras, los 3 con la misma empresa, justo para ver qué era lo que pasaba. En Valle de Siria era un proyecto cerrado, en San Miguel Iztahuacán llevaban 10 años de operación y en Carrizalillo apenas 3 años. Y los resultados son idénticos, pero son impactantes. La gente nos mostraba sus cuerpos y nos decía, vayan y platiquen con otras comunidades y no dejen que estos proyectos los engañen para que entren a sus pueblos, porque son pueblos que de alguna manera negociaron, ¿no? En una parte los permisos pueden tener algún tipo de negociación, pero luego se arrepienten. Pero una vez que se quieren arrepentir, pues es imposible sacar una empresa que ya adquirió un poder económico y un poder político y un poder regional en muchos sentidos. Entonces, los daños son muy, muy severos. Usted lo acaba de escuchar, Miguel Mijangos, un experto en esta materia. Miguel, yo te agradezco muchísimo estos minutos para la cruda realidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de dar a conocer esta problemática tan grave que tenemos en México.
Las comunidades originarias, los indígenas, los campesinos, son las principales víctimas de la voracidad de personajes como Germán Larrea, como Alberto Balleres, como las mineras canadienses. Incluso la mal llamada guerra en contra del narcotráfico únicamente ha servido para el desplazamiento forzado de las comunidades originarias, para la criminalización de la pobreza, para la militarización del territorio. Y todo esto en beneficio de las grandes compañías, de las transnacionales. Les hacen el trabajo sucio. Llegan, barren y después aparecen ahí precisamente estos personajes, estas compañías. El país cada día pierde más y más en soberanía, cada día pierde más y más en su territorio. Porque la verdad no peca, pero sí incomoda.